Hola, muy buenas tardes con todos. El subárea de capacitación de la Corte Suprema de Justicia les da la cordial bienvenida a la charla denominada Pautas para conciliar el trabajo remoto con la familia, la cual estará a cargo del coach internacional Jorge Vergara, quien es consultor internacional en el área de capital humano y gestión de talento, conferencista internacional, especialista en familia y desarrollo personal, magíster en ciencias para la familia por la Universidad de Málaga, España, y también conferencista exclusivo de la empresa Omini en temas de familia, autoayuda y empresariales. Bien, sin más que decir, lo dejo entonces con el magíster Jorge Vergara. Bienvenido, magíster Jorge. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto, de verdad, encantado de estar con todos ustedes. Me alegra de corazón poder darles este mensaje, esta conferencia, para bien de todo su trabajo y bueno, y la familia también, que es todo un desafío hoy en día. Así que bueno, me alegra, gracias por la invitación también del área de capacitación de la señorita Angélica Soto, a quien le agradezco por toda esta invitación y bueno, y encantado de poder estar con ustedes. Bueno, son ya varios participantes los que están presentes, así que bueno, los saludo aquí desde casa también. A ver si ahora que empezamos, después vamos a tener un momento de abrir las cámaras y poder conocernos, de vernos también. Y luego yo me gustaría que también durante la conferencia voy a hacer va a haber oportunidad donde ustedes me puedan escribir a través del chat algunos comentarios y también algunas preguntas, como ya lo mencionó Luis Contreras. Así que bueno, me gustaría que fuese todo de ida y vuelta, así que nos podamos ir llevando esta conferencia de lo más dinámico posible, ¿no? Bueno, muy bien. Y empezamos entonces con este tema que es pautas para conciliar el trabajo remoto con la familia. Definitivamente, este es un tiempo donde se nos ha presentado esta realidad, ¿no? Que no la esperábamos nadie. Y bueno, es un tema donde esta situación de la cuarentena, de alguna manera quisiera iniciar mencionando que ha revelado de alguna manera nuestra fragilidad también. Y yo lo digo esto porque conversando esto con mucha gente en empresas, ¿no? En diferentes lugares donde yo estoy yendo a capacitar, donde estoy capacitando, mejor dicho, por vía online, siempre me comentan lo mismo, es decir, se han visto como sorprendidos por toda esta situación, todos en realidad, y bueno, ya han visto debilidades en muchas áreas, ¿no? De la propia vida personal, pero también en una que es fundamental, que a veces uno no ha tomado en cuenta, que es la importancia de a veces de tener las prioridades bien atendidas. Cuando me refiero a prioridades bien atendidas es sobre todo a valorar la familia, que es una prioridad fundamental, y también el hecho de valorarse a uno mismo, porque a veces uno mismo ha estado siendo desatendido. Y cuando hablamos de la familia, yo creo que hagamos en la cuenta como una reflexión para todos, es que ha sido mi familia realmente una prioridad en mi vida a lo largo de antes de esta pandemia o no. Digamos, si lo ha sido, digamos, a veces uno tendría que preguntar cómo ha sido esa relación y ese vínculo con todos aquellos que eran mis familiares, ¿no? Estoy hablando la pareja, los hijos, padres. Ahora nos hemos visto con una realidad donde hemos tenido que estar en casa, metidos ahí en todo este tiempo, y no nos ha quedado otra opción que convivir. Y de hecho la convivencia es un desafío, ¿no? Es un desafío para todos. Así que bueno, esa es una cuestión que yo lo dejo para la reflexión, ¿no? Es decir, hemos valorado ahora en este tiempo de cuarentena esa familia que tal vez anteriormente le hemos tenido quizás un poco abandonada con el ritmo del trabajo, de la vida, y hoy nos hemos encontrado con esta realidad de que están con nosotros, ¿no? Y hay que valorar porque miren qué cosa increíble, ¿no? Miren, en España solamente casi 5 millones de personas pasan la cuarentena solas. Hablando solo de España, pero después en todo el mundo, bueno, no tengo los datos exactos, pero es un montón de gente. Y en España solo, miren, 2 millones tienen más de 65 años. Están pasando solos la cuarentena. Entonces, esto es una realidad que nos puede llevar a pensar y a valorar. Tenemos a la familia, que por supuesto a veces es un desafío, ¿no? Porque algunos me dicen, pero no es fácil la convivencia, hoy nos hemos visto en esta situación de estar metidos ahí y a veces surgen problemas, todo eso, bueno, pero demos gracias.
demos gracias porque entre toda la familia ha sido es una gran oportunidad de ir viendo que no estamos solos, ¿no? Tenemos a alguien al costado con quien convivir. Y esto ha sido también un desafío para tenerlo en cuenta, ¿no? Miren este dato que, ¿cómo se llama? Se los traigo en este día. El 43% de las personas que teletrabajan con sus hijos o hijas en casa tienen dificultades para concentrarse en sus trabajos. Según un estudio elaborado por IS, recomienda organizar las tareas laborales y familiares diariamente. De esto voy a hablar ahora un poco para tener en cuenta que es importante ahora, hoy más que nunca el tema de muy importante el tema de la organización, ¿no? Que es un poco lo que yo voy a hablarles ahora durante toda esta conferencia que tenemos. Primero quiero empezar con una necesidad que creo fundamental. Le digo a todos los que de alguna manera estamos al frente de una familia, el liderazgo familiar es un tiempo importante para asumir ese liderazgo, ¿no? En un tiempo de crisis que es un tiempo de oportunidad, así lo miro yo y se los transmito en esta tarde a todos. Miremoslo de esa manera, tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Y es una oportunidad para irnos poniendo al frente, padre, madre, ¿no? Cada uno, digamos. Y esto, ¿por qué es importante? Porque de alguna manera esta familia, si está bien guiada, digamos, ¿no? Y dirigida con un buen soporte, sobre todo de un buen liderazgo, esto ayuda muchísimo para poder, digamos, llevar adelante toda esta conciliación de trabajo-familia, que siempre es un desafío. Teniendo en cuenta que esto no es nuevo, porque esto ya viene de hace mucho tiempo atrás en Europa, se está incluso hablando mucho de este tema de conciliación trabajo y familia, hay mucha gente que ya trabaja desde casa, pero se han dado cuenta de la necesidad de poner un poco en orden a esta prioridad que habíamos dicho que es la familia, ¿no? Que es una prioridad fundamental y que a veces le hemos tenido un poco abandonada. Así que creo que caigamos en la cuenta, vamos a ver este video, por favor. Me confirman si se escucha bien a través del chat y de ahí lo compartimos. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros
coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste, o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Bueno, muy bien. Me gustaría ahora que todos desde ahí, desde el chat, comentemos un poco a ver qué les ha parecido, qué comentarios podemos hacer. Bueno, a ver, comenten así una cosita bien sencilla en 2 palabras, qué cosa les ha transmitido este video a todos los que están conectados en esta conferencia. Vamos a ver, síganme comentando ahí, por favor, por el chat, todo lo que por ahí han percibido a través de este pequeño video, con 2 palabritas, lo que más o menos les ha significado. A ver, vamos, les agradecería. Y a través del chat, escríbanme. Ahí en el chat, muy bien, acá me dicen, la unión sea ámbito familiar o laboral, por citar es pilar de todo en la vida. Muy bien, gracias Pablo Antonio. La familia es un equipo, el mejor equipo de trabajo. Bueno, gracias Adeli. También trabajar en equipo, con el esfuerzo de todos, se logra todo. Eso, muchas gracias Adeli. Ciesa, Atilio me dice, hay que trabajar en equipo, esto es fundamental. Gracias Atilio. Janet, es una realidad que actualmente están pasando muchos padres emprendedores que han cerrado sus negocios, es cierto. Janet, gracias por tu comentario. Bueno, a ver, gracias por todo lo que han ido comentando. Si hay alguno más que quiera comentar, también yo lo voy leyendo. Milagros me escribe, finalmente entendimos que sin la unión no se avanza, es muy cierto. Con la suma de esfuerzos en equipo se logran los objetivos, totalmente cierto, Walter, gracias. La unión hace la fuerza, por eso hay que trabajar en equipo. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que han ido escribiendo en este chat. Y bueno, gracias, y vamos a continuar entonces con lo que les iba comentando. Aquí me hacen otro comentario nuevo. También me dicen, la familia en equipo siempre están juntos y disfrutan lo mismo. Los mismos. Muy bien. Gracias. Bueno, este es un poquito un mensaje que quería que caigamos en la cuenta. Esta realidad es importante. La empresa más importante que tienes es tu familia. Y esto, cuando hablamos de este tema, ¿no?, que es muy importante, hay que caer en la cuenta de que, digamos, si uno cae en la cuenta que la empresa más grande de tu vida y más importante es tu familia, entonces, partiendo de esto, es importante tener en cuenta que la familia es una prioridad, que hay que atenderla bien y ponernos al frente de esta familia, que es esta gran empresa. Recuerdo que hace un tiempito atrás me tocó dar una conferencia aquí en la Cámara de Comercio ante más de 700 mujeres empresarias, y me alegró porque era un lindo foro internacional que se organizaba, y bueno, y hablaba sobre el liderazgo. Y yo les decía a todos, liderar la propia empresa, digamos, la empresa rentable, es un desafío para todos, digamos, ¿no? De hecho que no es fácil, y más sobre todo cuando hay tiempo de crisis. Pero liderar la propia familia, yo creo que es el desafío más grande, porque esa es la empresa más importante de tu vida, que si esa empresa un día quiebra, digamos, ¿no?, es difícil a veces remontar
cuando uno la ha dejado abandonada o no la organizó bien, o cuando no supo trabajar en equipo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que eso para nosotros es fundamental. Una casa bien organizada siempre le trae paz a sus miembros, supera muchos roces y problemas. Entonces, tengamos en cuenta que si es esta familia, y debería ser, ¿no?, la empresa más importante que tienes en tu vida, es importante organizarla bien, ponernos al frente. Algunas recomendaciones que doy yo es no encerrarnos en nosotros mismos, porque es una tentación a veces que en medio de la crisis hay gente que se encierra en el celular, en la televisión, en las habitaciones, y lo digo porque es humano, a veces uno tiene el, de- la, digamos, el desafío de huir más que de afrontar, y hay dos opciones ante la realidad. Ante la realidad de una familia que tenemos, que nos damos cuenta que de hecho no es perfecta porque no existe la familia perfecta, pero que tenemos que liderarla, tenemos que ver la realidad partiendo de hacer un diagnóstico de cómo está. ¿Cómo está esa familia? ¿Qué necesidades tengo? ¿Necesito que quizás más autoridad? Porque estos hijos que tengo en casa, de alguna manera le ha faltado ciertos límites. Necesito inyectarle también más optimismo, una mejor actitud, sobre todo en estos tiempos, alegría incluso. Bueno, todo eso es importante. Es decir, yo necesito ver bien cómo voy a dirigir esta familia, este barco, porque definitivamente si tu familia entra en crisis, tu trabajo va a entrar en crisis. Es una realidad inevitable, porque de alguna manera la familia marca, es decir, es tu ámbito inmediato, donde nos relacionamos todos los días. Por eso ahí les doy algún consejo importante. También es importante ir atendiendo a cada hijo por separado, porque de esa manera nos va ayudando a verlos cómo están, sobre todo en estos tiempos, estar atentos a sus necesidades. Y también el desafío de transmitir serenidad y optimismo. Ojo, porque de hecho la crisis siempre en este aspecto ha traído mucha inestabilidad emocional en todos, en realidad, pero uno tiene que saber afrontarlo esto de una posición serena, y esto bueno, es un desafío del líder, de hecho, del padre, la madre líder que está al frente del hogar, de poder, a pesar de que internamente tenga sus propios conflictos emocionales, transmitirle la serenidad y el optimismo que la familia necesita. Y por supuesto, tomar iniciativa. Y cuando hablo de tomar iniciativa es ponernos al frente, servir, dar ejemplo, trabajar en equipo, que la casa realmente sea un equipo, porque eso es mucho más fácil para luego la conciliación de trabajo-familia se va a llevar de la mejor manera. Así que, bueno, estas son algunas recomendaciones. Yo voy a darles 5 consejos prácticos para conciliar y disminuir el estrés, sobre todo, ¿no?, de trabajar con hijos en casa. Son consejos prácticos, que después ahí va a haber tiempo para que ustedes me hagan preguntitas y ahí vamos a ir resolviendo todas las preguntas que me quieran hacer. Sobre todo en el tema de este tema de trabajo remoto en casa, es un tema que es fundamental, que ya les he estado hablando un poco de esto, de la organización. Es primero crear rutinas de trabajo y de familia. Cuando hablo de crear rutinas de trabajo y de familia, es importante, queridos amigos, es establecer horarios en casa. Esto ayuda, por supuesto, para una mayor equilibrio, digamos, ¿no?, del tema laboral con el familiar. Es muy importante que tengamos esto bien claro. Si tú tienes un buen orden en casa, tu familia y tu trabajo van a andar mejor. Cuando hay horarios establecidos, cuando tenemos bien, por ejemplo, claro el horario para levantarse y acostarse, cuando establecemos bien clarito un horario de estudio para los hijos y un horario de teletrabajo o de trabajo remoto desde casa, ¿no?, para los que estamos ahí en casa. Todo eso es muy importante. A lo largo de todo este tiempo, ya bueno, yo tengo un trabajo de hace ya buen tiempo atrás, donde me ha permitido hacer un trabajo mixto de oficina y de casa. Pero ya hace un buen tiempo atrás lo vengo haciendo, y por supuesto ahora en la pandemia he tenido que trabajar desde casa, y ha sido muy importante ese tema de limitar, de poner tiempos bien claros. Por ejemplo, el horario de estudio de los hijos, el teletrabajo, los tiempos de descanso, tan importantes, porque, por ejemplo, en esto hay que cuidar mucho el descanso, tanto nuestro como el de los hijos. De los chicos también, por supuesto, porque a veces hay hogares donde se quedan los hijos hasta horas tardes de la noche, porque por falta de a veces autoridad de los padres, y esto genera problemas porque el hecho de no dormir bien, o a veces que los padres no tengan el suficiente tiempo para ellos,
o para avanzar incluso en algunos aspectos de trabajo, es porque a veces no se han puesto los límites adecuados en este tema de los horarios. Por supuesto, en los tiempos de descanso, yo sí recomiendo dentro de ese horario póngase tiempo para pausas activas. Hoy las recomiendo mucho en las empresas, cuando me tocó capacitar empresas, digamos, en estos últimos años, he recomendado esto de las pausas, es parar, no conviene trabajo continuo ni estudio continuo en los hijos, hay que saber parar y tener esos momentos de hacer pausas donde podamos, bueno, hacer algunos ejercicios, a veces el hecho de respirar ayuda mucho, de estirarnos, de caminar, de poder hacer un poco de distensión, son minutos donde ayuda y da oxígeno al cuerpo, oxígeno también a la mente, y eso ayuda a que uno pueda, digamos, rendir mejor en el día. Cuidemos el descanso, el sueño, y cuidemos también esas pausas activas, que yo sí se las recomiendo que las establezcamos dentro de ese tiempo personal y familiar. También es importante, yo sí lo recomiendo siempre, es un horario para comer juntos. Tengamos en cuenta que sí es importante que tengamos, ya que bueno, esta situación y en general nos ha permitido trabajar desde casa, es también no descuidar esa convivencia familiar poniendo el horario para las comidas. Yo lo digo de manera testimonial, a mí me ha ayudado muchísimo porque no hay mejor momento para distendernos, para poder tomar oxígeno, que esos momentos de comer juntos y de respirar ese aire familiar, de contar cómo nos fue, de estar en contacto con aquellos que son mi familia, ¿no? Así que esto es importante. Yo se lo sugiero, elaborar una lista diaria de tareas, también es muy importante, que elaborar esa lista diaria de tareas que debes comprometerte a cumplir, porque esto que te lo vas poniendo dentro de tu planificación personal, diaria y semanal, yo te lo sugiero de tal manera que cada día vas consiguiendo ciertas metas. Esto, por ejemplo, en empresas en Europa se trabaja mucho en función de objetivos, y eso ha sido ya algo común, es decir, la gente se lleva el trabajo a la casa, trabaja por objetivos que tiene que lograr, y ya ve en qué momento los va logrando. Es decir, adapta esos objetivos al tiempo donde mejor le conviene de acuerdo a sus posibilidades. Pero eso es importante porque de alguna manera uno ya se va poniendo estos objetivos diarios, estas listas diarias concretas. Por supuesto, estoy hablando en el ámbito laboral, pero también a la vez lo podemos trasladar a los otros ámbitos, ¿no? Familiar y personal. ¿Qué tareas tengo que cumplir? Esas listas las tengo que colocar en la computadora, en la agenda, no sé, donde yo lo use, donde me resulte más práctico, e irles haciendo un check de tal manera que voy cumpliendo estos objetivos que me he comprometido. Responsabilidades. Hablamos de responsabilidades, yo aconsejo delegar. No asuman todo. A veces hay mucha carga de estrés porque no se delega. Y cuando hablo de delegar me refiero a darle responsabilidad a los hijos. Hay padres que tienen hijos grandes en casa que no hacen nada, los hijos, y eso es una barbaridad, se los digo con todo cariño, la verdad yo trabajo, soy director de un centro de formación de liderazgo para jóvenes, adolescentes y universitarios, y la verdad que yo siempre algo que les he dicho, y les he dicho bien clarito, es decir, el liderazgo empieza por casa, así que a los chicos hay que ayudarlos a fortalecer el carácter de manera concreta, dándole responsabilidades. Responsabilidades de todo tipo, por ejemplo, preparar el desayuno, el almuerzo a los que ya son más grandes, o el tema de poner la ropa para lavar y así irlas distribuyendo. Esto a nosotros como familia aquí en casa nos ha ayudado muchísimo. Es decir, que cada uno sepa qué tiene que hacer para tanto lavar los servicios, preparar el desayuno, todas estas responsabilidades distribuidas, limpiezas también de la casa, es decir, ayuda a que cada uno se sienta protagonista, porque no recae la responsabilidad sobre una persona. A veces, bueno, ya está, muchas veces esta situación se da en una carga de estrés tremenda, en varios estudios que han hecho en Europa, donde a veces una o dos personas, ¿no? Generalmente a veces la madre que termina haciendo todas las cosas, y a veces es una falta de, digamos, de saber valorar, y tampoco, por un lado, también una falta de saber delegar de parte de quien asume mayores responsabilidades. Uno tiene que ser en esto firme y poner las responsabilidades claras y, por supuesto, hacer seguimiento para que se cumplan. Y a través del estímulo también, por supuesto, ¿no? Y el tiempo para uno, dentro del horario, para meditación,
para silencio es fundamental. Hoy yo lo recomiendo mucho, cada vez me piden me piden mucho en las empresas donde tengo que ir a hablar sobre mindfulness, sobre el tema de meditación y otros temas. Bueno, los que tienen un poco mayor fe también puede ser la oración, todo lo que ayude para ese momento de relajación, de silencio, yo lo recomiendo, es muy beneficioso, sobre todo para este tema de trabajo-casa, en la casa, digamos, necesitamos un espacio para nosotros. Ese tiempo personal, yo digo, es crítico porque si uno da ese tiempo personal para buenas lecturas, para ese silencio, para ese crecimiento personal, de hecho lo va a ayudar tremendamente para afrontar los demás desafíos. Tengan en cuenta esto que les acabo de decir, así que el primer desafío es crear rutinas de trabajo y de familia. Hay un app, yo lo recomiendo, que es bastante bueno, que se llama Habitify. Esta app la pueden ustedes bajar ahí, ¿no? y la tener a la mano porque nos ayuda, es una herramienta, así que no es que sea lo decisivo está en trabajar la voluntad de uno, en hacerse disciplinado, porque esta disciplina de alguna manera te va a traer mayor paz, mayor armonía dentro de tu casa, pero esta app ayuda, es un medio que lo podemos bajar y lo podemos tener como una herramienta para ir fijando esos hábitos que necesitamos para nuestra vida personal y familiar. Y una cosita que quiero remarcar dentro de esta primera recomendación es el ocio en familia. Está comprobado que la mayor cantidad de casos donde yo he podido atender de gente que trabaja desde casa me ha dicho que este espacio en familia le ha ayudado muchísimo para hacer más llevadero las tensiones que se dan inevitables a veces en casa. Por el mismo trajín con los hijos, verlos todo el día, y a veces no es fácil, sobre todo cuando hay una situación no permanente, entonces los hijos y los padres, sobre todo los padres, necesitamos momentos de ocio. Hay que ponerlos en la agenda, en el horario, momentos para distensión. Esto ayuda tremendamente, de hecho, para la unidad familiar, pero también para la distensión personal de cada uno, empezando por nosotros los padres, pero también por los hijos. Así que lo aconsejo, pónganlo, hay tantas cosas para hacer en familia, de hecho, tan divertidas, que yo les recomiendo no se las pierdan. Aquí en casa trabajamos duro, tanto mi esposa como yo, cada uno, pero también tenemos momentos de mucha intensidad familiar a través de cosas que no se imaginan cuánto les beneficia a los hijos y les ayuda también para la misma convivencia familiar. Otro consejo importante, yo lo recomiendo dentro de la organización, es para efectivizar el tiempo, es cuidar mucho de preparar un menú semanal. Se pierde tiempo a veces en este tema de la cocina, sobre todo cuando no hay ayuda, en estos casos, digamos, ¿no? Cuando tenemos ayuda, pero si no la tenemos, uno tiene que estar ahí distribuyendo las tareas. Pero sí es importante hacerse un menú semanal que nos permita tener ya planificado cuál va a ser las comidas, de hecho con un buen equilibrio de las comidas para la salud de la familia, pero a la vez también que nos permita quizás en lo posible hacer compras que nos permita salir lo menos posible, efectivizar más el tiempo, y a la vez también dentro de las comidas yo sí recomiendo involucrar, que los chicos participen, que colaboren, poniendo la mesa, ya dije cocinando los más grandes, que les resulte entretenido a la vez, pero a la vez también como una forma de unidad familiar, de hacer las cosas juntos. Eso es importante y yo lo aconsejo, así que bueno, si lo podemos poner en práctica les va a ayudar muchísimo para la vida familiar. Y otra cosita también, en segundo punto, creo que es fundamental crear fronteras tanto psicológicas como físicas. Es una segunda recomendación. Y esto se los digo porque tengamos en cuenta que crear fronteras psicológicas y físicas es muy importante para que los hijos entiendan que hay un espacio en el hogar para trabajar. Por eso hay que delimitarlo bien ese espacio. ¿Dónde va a ser el espacio para trabajar? Hay que comunicar a las personas que viven contigo, especialmente a los niños, cuál es tu espacio, tu horario de trabajo, pedirles que lo respeten, enseñarles para evitar así interrupciones. De hecho, si las hay, yo las tengo a veces también, hay momentos donde tocan la puerta, ellos ya saben que estoy trabajando, pero a la vez también uno los puede atender siempre y cuando sea posible. Pero en realidad uno tiene que cuidar de respetar mucho ese tiempo de trabajo para efectivizarlo al máximo. Sobre todo es importante definir bien esa franja horaria. Es importante porque de hecho si hay, por ejemplo, realidades donde ambos trabajan,
si ambos trabajan haciendo trabajo remoto, es todavía urgente definir en qué franja horaria van a trabajar cada uno, en qué franja horaria se van a atender a los niños. De hecho, sobre todo cuando hablamos de niños más chicos, ¿no? Pero es importante tener esto bien claro. Crear esas fronteras, tanto psicológicas como físicas, son fundamentales para todo este trabajo, este tema digamos, de conciliación trabajo-familia. Otra cosa importante, vayan pensando ya en algunas preguntas, por favor, ya pensando en algunas preguntas que puedan irme haciendo. A ver, vayan pensando en ponerme a prueba con algunas preguntas que quieran hacerme, con todo gusto se las voy a ir respondiendo. Entonces, acuérdense, el primero habíamos dicho, ¿se acuerdan? Era importante este tema primero el tema del trabajo, ¿no? Y la familia, de crear rutinas de trabajo y de familia, y este segundo punto es crear fronteras tanto psicológicas como físicas. Y vamos a ir a un tercer punto que es importante. Dentro del horario, digamos, yo sí les aconsejo aprovechar de efectivizar el tiempo, porque el tiempo es muy valioso y hay que saberlo aprovechar en comenzar a trabajar temprano. En lo posible, a nosotros nos ayuda mucho aprovechar el tiempo, los que tienen hijos, digamos, ¿no? Que se levantan quizás un poquito más tarde. ¿Por qué es importante? Es decir, porque las primeras horas de la mañana generalmente son las más productivas. De hecho, están libres de interrupciones, además uno gana cierta serenidad interior al avanzar más rápido, porque siente que está ganándole tiempo al día, y eso es importante, porque de alguna manera también para la vida interior, para la serenidad interior es fundamental. Y también, bueno, ahí hay que ver la realidad, porque a veces hay algunos que me comentan que a veces son más productivos en el horario nocturno, así que eso hay que saberlo definir bien, pero sí es importante aprovechar sobre todo el horario donde los hijos estén descansando para poder avanzar lo máximo posible, ¿no? En ese trabajo que nos hemos propuesto. También un cuarto punto importante es mantener una comunicación fluida. Esta comunicación es necesaria porque de hecho uno necesita una comunicación, primero en el ámbito real, cercano que tenemos al frente, que es la pareja, los hijos, los padres, los que tienen los padres en casa, porque es importante que esta primera comunicación se dé con ellos. De hecho, la comunicación ayuda. Necesitamos esos vínculos. Necesitan, por ejemplo, los que viven en pareja, en casa, estar juntos, conversar. Eso a veces es necesario para soporte emocional de ambos, de cada uno. Es decir, comentar cosas personales, fortalecer nuestra unidad. Con los mismos hijos, había dicho también, con los padres. Pero muy importante, la comunicación es necesaria que sea fluida y luego hay que tener esa comunicación en forma permanente con otros, ¿no? Por supuesto, familiares, amigos, pero a la vez también, sobre todo, compañeros de trabajo, llamarlos, estar en contacto. Claro, porque no es lo mismo el vínculo físico que uno tiene en el ambiente de trabajo, donde uno se conecta, conversa, está cerca con los compañeros, que este vínculo donde no nos permite estar con ellos, pero sí tenemos los medios tecnológicos donde uno puede llamar, puede conectarse con ellos, saludarlos. Esto es importante. Y la comunicación ayuda, por supuesto, uno necesita esos vínculos. Primero los familiares, los primeros, la pareja, los hijos, y después los vínculos más allá, compañeros, amigos, con los cuales nos ayuda, digamos, para nuestra mejor desarrollo de este trabajo remoto, ¿no? En casa, eh, para nuestra comunicación permanente. Así que bueno, lo aconsejo. Y por último, un punto importante que tiene que ver con el tema de reducir el estrés en familia. Bueno, todos sabemos que hay una hormona que se llama cortisol. Esta cortisol es la hormona que de alguna manera se activa en el organismo fruto de todo el estrés. Miren un dato para todos que nos puede servir, sobre todo en estos tiempos de crisis. El 90% de las cosas que creemos que van a suceder nunca suceden. ¿Quién lo dijo esto? Un estudio que hizo la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. Miren, el 90%. A veces andamos demasiado preocupados en cosas del futuro, que creemos que van a suceder y nunca suceden. Eso nos genera cierta angustia, estamos a veces demasiado cargados internamente. De hecho, hay que pensar que si hablamos del 90%, es decir, la gran mayoría de todas nuestras preocupaciones nunca se van a cumplir. Es decir, nos preocupamos de más. Estamos hablando de que muchas veces, de verdad, eso nos genera
una realidad, que esto del cortisol permanentemente se activa en el organismo y me lleva hasta situaciones de enfermedad. Y hay que tener en cuenta esto porque en tiempos de pandemia es más fácil que cuando hagamos un análisis personal, cuando la persona está en esta situación, sus defensas bajan. Y cuando bajan las defensas se hacen más vulnerables a cualquier virus, sobre todo hablando de este virus que estamos viviendo en la actualidad. Así que uno tiene que tener en cuenta, muy importante estos 5 consejos que les doy para el tema del estrés en familia. Rutina de ejercicios. Yo no lo había mencionado dentro del horario, se los digo, inclúyanlo. Tenemos que tener momentos de ejercicio. Ya bueno, les había hablado de pausas activas, es cierto, pero les indico también que estos ejercicios son fundamentales. Tener momentos de ejercicio, si son 15, 20 minutos al día, donde podamos hacer, no sé, los ejercicios que más, los que quieran hacerlo, pero es muy importante. De hecho, hay muchos que en empresas donde me comentaban, cuando hablaba con algunos colaboradores, me decían, no sabemos qué vamos a hacer porque todo esto nos está trayendo cierta pasividad y por supuesto cuántos kilos de más después de esta cuarentena, no sé cuántos kilos, y eso es una realidad que uno tiene que mirar, que por eso a veces uno ha descuidado esta parte que es fundamental, los ejercicios diarios en lo posible, porque eso es cuestión de disciplina, ¿eh? Y es posible, cuando uno se lo pone en un horario y es tratando de ser firme en esto, que nos ayude a mantenerlo todos los días. Segundo, cuidar de no ser elementos tóxicos en nuestras familias, y esto ayuda tanto a cuidarnos nosotros como también poner los límites a las personas que pueden ser tóxicas en la familia. A veces pasa que hay personas ansiosas que tienden a ser dramáticas, que a veces, muchas veces nos van transmitiendo o van transmitiendo al hogar un ambiente negativo, tenso, y eso uno tiene que saber que el desafío en esto es personal. No podemos echarle la culpa al otro, es que el otro es así y por eso yo soy así. Mentira, cada uno juega su propio papel. Y en esto hay que saber no dejarnos contagiar. Si el otro es negativo, yo no dejarme contagiar, más bien yo tratar de constantemente trabajar en mí mismo por alimentar lo que es el tercer punto de pensamientos positivos, buen humor, buena actitud, buena mentalidad futuro, con optimismo, todo eso es fundamental. Y cuidarnos, por un lado, de no ser nosotros esos elementos tóxicos, tratando de tener ese tiempo para uno, pero a la vez también cuidar de que los demás no nos de alguna manera transmitan ese mal humor o ese carácter por ahí o ese temperamento que no ayuda, y eso es fundamental. Alimentarnos de pensamientos positivos. La risa ayuda muchísimo. El buen humor ayuda muchísimo. Riámonos un poco, no todo es drama, no todo es preocupación, no todo es trabajo, es cierto que hay que trabajar, pero hay que tener momentos donde, como les comentaba, en la mesa familiar, en la cena, en momentos donde hay encuentro de familia que sean muy divertidos. Riámonos, o cuando tengamos una llamada con un compañero, siempre es importante pensar en los compañeros también, a veces dándole una buena noticia o es decir, contándole alguna cosa, transmitirle algún optimismo, porque eso ayuda a que uno vaya llevando mejor todo este tema del trabajo desde casa. Meditación, como ya les decía hace un rato, es fundamental, tener esos espacios de silencio, de lectura, de buena meditación personal, mindfulness, lo que les recomiendo siempre, y también omega 3, que ayuda muchísimo en la alimentación. Así que bueno, estos consejitos se los doy a todos, no los dejemos de lado, sobre todo para el tema del trabajo en casa, el trabajo remoto es fundamental. De hecho, si estamos bien interiormente, vamos a andar bien en el trabajo. Si nosotros andamos bien en la parte emocional, nuestro rendimiento va a ir mejor. El respaldo de los jefes para este tema del estrés es muy importante, sobre todo supervisores o jefes que ayuden de alguna manera a disminuir el estrés. Según el informe de investigación del IS, solo el 15% de los encuestados considera que tiene un apoyo alto por parte de su jefe o jefa, mientras que el 60% tiene un respaldo moderado y el 25% bajo. Hay que tener en cuenta esto. Esto es una estadística que se hizo en España y en algunos otros países en Europa, que lamentablemente mostraba que a veces solamente un 15% recibía un buen soporte emocional, un jefe que lo esté llamando, animando, o preocupado por él, por ella. Esto es importante, tener en cuenta también que uno es un ser humano, no es un ser de piedra, ¿no? Y mientras que el 60% tiene un respaldo moderado y un 25% bajo. Así que para tenerlo en cuenta. Y luego vamos a hacer una dinámica muy, muy bonita que nos puede ayudar ahora. Me gustaría que todos
hablando un poquito de este tema que es fundamental, ¿no? Para la vida personal, vamos a hacer una lista de acciones que yo se lo aconsejo hacerlo siempre, pero ahora vamos a hacer este ejercicio ahora en esta conferencia. ¿Qué nos gustaría realizar personalmente o como familia cuando salgamos de esta cuarentena? Hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho, que hace mucho tiempo él la mencionó: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Y ténganlo en cuenta esto para sus propias vidas. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Puede ser que estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de situaciones familiares difíciles, problemas personales difíciles, pero ten en cuenta esto para tu propia vida. Es más fácil sobrellevar cualquier situación o sufrimiento o lo que nos toque llevar si tenemos una mirada más adelante en algo que nos ilusione, en un porqué, en una visión a futuro, optimista. Yo lo recomiendo, un libro que me marcó mucho dentro de mi formación, fue El sentido de la vida de Víctor Frank. Léanlo, él pasó una experiencia en un campo de concentración, eso fue para él determinante, porque de hecho en el campo de concentración más duro que pueden imaginarse, que es Auschwitz, él vivió toda una experiencia muy dura, porque ahí tuvo que pasar todo lo que sabemos de la historia, ¿no? El trato más infrahumano que pudo haber existido. Pero en medio de esa crisis dura, él descubrió algo importante. Miren, muchos de sus compañeros, ¿por qué se morían? Morían porque caían en desesperanza, perdían ilusión del futuro, ya no tenían más ilusión del mañana, de lo que harían, si mañana iban a salir del campo de concentración, encontrarse un día de nuevo con la familia, poder conseguir sus objetivos personales. Eso hacía que sus defensas bajaran y eso que hiciera que muchos de los virus o los virus que estaban en ese ambiente terminaran enfermándolos y a veces morían de esa enfermedad. Otros terminaban tirándose al alambrado, que se hizo muy de moda, un alambrado eléctrico que cerraba todo ese campo, y hay gente que en la desesperación se lanzaba al alambrado como abandonándose a toda esta situación. Pero él descubrió que en medio de esa crisis, de esa situación durísima de este campo de concentración, él podía interiormente tener acciones y sueños que nadie se los podía quitar. Esa libertad interior nadie te lo puede quitar. Así que él empezó a ilusionarse, saliendo del campo de concentración, volver a ver a su familia, a su mujer, ponerse proyectos grandes, estudiar en las principales universidades, escribir libros y también viajar, y así comenzó a ponerse objetivos grandes. Eso hizo que tuviera siempre ilusión y esperanza hacia el futuro. Salió del campo de concentración, así como él, otros a los cuales contagió con este mecanismo interior, y así logró vivir una vida increíble. ¿Cuántas cosas logró este hombre? Se hizo muy reconocido, Víctor Frank. Los que lo puedan leer, lo recomiendo. Y dio conferencias por todo el mundo. Fundó una línea que se llama logoterapia, que se hizo muy famosa, y hablaba mucho del sentido de la vida. Esto, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cosa. Así que, queridos amigos de la Corte Suprema, los invito a que ahora escriban una lista de acciones ahí en el chat, a ver qué cosas nos ilusiona al futuro. Vamos a ver, todos anímense a escribir ahí en el chat con ilusión, a ver hacia el futuro. Vamos a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, escriban, a ver, me están escribiendo ya algunos aquí. Vamos, a ver. Ilusión hacia el futuro. ¿Qué cosas soñamos, ilusionamos? A ver, aquí en tiempo muy bien, aquí Úrsula nos escribe, nos ilusiona poder reencontrarnos. Bueno, qué bueno, gracias por tu comentario. Así sigamos escribiendo. Vamos a ver, todos anímense a escribir con visión generosa hacia el futuro, con una ilusión generosa hacia el futuro, optimista. ¿Qué cosas nos gustaría hacer? A ver, pasado no solo la cuarentena, sino más adelante. Bueno, acá me dicen ir al gym, qué bueno. Deseo visitar a mi madre y hermanos. Bueno, muchas gracias por el compartir. Viajar con la familia, muy lindo, muy bueno. Abrazar a mi esposo y padre que se encuentran en otra ciudad. Uy, qué duro esto, qué realidad la tuya. Y bueno, este es un propósito muy importante para tu vida. Disfrutar con mis hermanos y familia. Bueno, gracias. Sigan escribiendo, reunirse con la familia que está fuera del país, mantener más cercano a los amigos. Muy bien, todo va a ser diferente, nada va a ser igual, sí es cierto, pero dentro de eso hay que proyectarse siempre con optimismo, a ver, con ilusión, viajar, jugar fútbol, ir al mar, abrazar a mi familia. Bueno, muy bien,
Muy bien, gracias a todos, Herbert, Janet, muy bien, Atilio, todos los que están escribiendo, Laura, nos ilusiona volver a ver a mi familia y salir al parque con mi hija sin temor. Qué bueno, Laura, muy bien, muy bien. Me ilusiona el primer día que se llegue a la normalidad. Sí, muy bien, muy bien. Qué bueno ilusionarnos, viajar con mis padres y mi sobrina. Qué bueno, gracias, Milagros, gracias, Ivette, gracias, Gina también, dice, decir a toda la familia que los quiero mucho. Bueno, muy bien, salir con mi hijo al parque y a los juegos infantiles. Muy bueno, Eva, Anderson, avanzar con nuestras metas con el buen ánimo y positivismo, agradeciendo el día que estamos en vida, con vida. Gracias, gracias, muy bien, gracias por tu compartir. Lila, también ir a la iglesia al encuentro con Dios, muchas gracias. Gracias, Lila. Lin, reunirme con mis amigas del cole. Bueno, Carlos, visitar a mis padres, a mis hermanos y a jugar al fútbol. Gracias, Carlos, gracias. Mario, también reencontrarme con mis compañeros de trabajo. Muchísimas gracias. Carlos Pérez, competir con nuestros familiares y ver a nuestros hijos crecer, compartir. Gracias, Carlos. Delia, también hacer una cena de reencuentro con toda la familia. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad, los felicito a todos. Viajar con la familia como todos los años. Walter, gracias. Juana, me ilusiona abrazar a mi familia, a mis padres, hermanos, viajar. Bueno, aprender nuevos hábitos sociales, laborales. Herbert, te felicito. Esperanza de reencuentro con amigos y familias. Ir de viaje con mis amigos y hermanas. Qué bueno, Carlos, Yulisa, gracias. Anderson, también compartir y apoyarnos en familia siempre. Vencer esta situación y disfrutar de la naturaleza. Reencontrar con mis compañeros de trabajo, Mario, y así va a ser. Qué bueno, muy bien. Laura, volver a celebrar el Día del Padre o Madre o algún cumpleaños de un ser querido con toda la familia. Qué lindo, muy bien. Ir a la Costa Verde y ver el mar y sentir la brisa. ¡Uy, qué lindo, qué lindo! Laura, con toda la familia, también. Más me escriben aquí. Bueno, ya todos los que me han escrito. Bueno, muy bien, los felicito, los felicito. Qué bueno. Poder respirar sin miedo, Úrsula, gracias. Qué bueno. Bueno, los felicito, los felicito. Ahí mismo dense un aplauso para cada uno de ustedes, ahí en su casa. Muy bien, dense un aplauso a todos ahí, muy bien, me alegra de corazón por todo lo que han compartido. Y les digo a todos, queridos amigos de la Corte Superior Suprema, a todos se los digo, es importante esto para nuestra salud psíquica, para nuestro mejor desarrollo laboral, pero sobre todo también para todo lo que nosotros queremos conseguir como objetivos. No perder siempre esta capacidad de visionar al futuro siempre con optimismo. Siempre con optimismo, siempre con optimismo. Así que acuérdense, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cosa. Bueno, me alegra que hayan compartido todo esto, digamos, que ha sido importante, y ahora me gustaría escuchar ya todas las preguntas que me quieran hacer. Ahora por el chat les voy a pedir que me escriban. La verdad, escríbame con toda confianza, yo les voy a tratar de responder todo lo que esté a mi alcance en estos minutos que nos quedan de la conferencia. Así que, por favor, con toda confianza, escríbame, a ver, me dicen, los padres son de vital importancia en la empresa llamada familia, y por supuesto, son no solo, es decir, son decisivos, somos decisivos. Yo les digo a todos, hay que tener en cuenta que el liderazgo nuestro dentro de casa es fundamental, porque si tenemos una familia organizada, si los hijos no los descuidamos, les damos el tiempo necesario. Por ejemplo, algo que me propuse ya hace buen tiempo atrás y me ayudó muchísimo es tener salidas con cada hijo por separado. Pero ahora no se puede salir por toda esta situación que vivimos, pero es importante tener en cuenta que si es clave seguirlo haciendo. Yo lo vengo haciendo cada semana. Tengo 3 varones y una mujer, pero es importante tener ese espacio con cada uno de acuerdo a sus necesidades. Me ha ayudado muchísimo ese espacio de compartir, de tener ese encuentro con cada hijo. ¿Por qué es importante? Porque ellos nos necesitan. Y acuérdate que si tu familia está bien, la tenemos no a la perfección, porque no existe familia perfecta, pero por lo menos está con una buena organización, hemos distribuido tareas, pero sobre todo también nos ocupamos personalmente de cada uno, los escuchamos, los atendemos. Eso nos va a facilitar de alguna manera todo lo demás, que es el trabajo, el rendimiento, de acuerdo a lo que hayamos distribuido en el horario de las metas y los objetivos que tenemos dentro del área laboral. Así que yo en esto sí les digo, no descuidemos la familia.
no la descuidemos. Pongamos las cosas bien claras, los objetivos bien claros, armémonos un plan de cómo vamos a ir trabajando todo este tema de la organización familiar, de establecer ese contacto con cada uno, ¿no? Yo le digo personalmente, me ha ayudado muchísimo, y de hecho cuando la familia está bien, y yo lo hablo esto con gente profesional y me dicen lo mismo, sí es cierto, cuando mi familia está bien, no una perfección, pero está mucho mejor, yo le dije que bueno, y me alegra de corazón. Hace un tiempo me encontré con una mujer, ella era empresaria, supuestamente le iba andando más o menos, pero tenía algunos problemas, me consultó algunas cosas personales, y un momento le digo, ¿y cómo está tu familia? Y ella me fue sincera y me dijo, mira Jorge, no anda bien. ¿Y cómo te sientes? Y ella misma me dijo, definitivamente, ¿te afecta o no te afecta? Te afecta, y es cierto. Y ella misma me comenzó a comentar cómo le iba afectando en todas las decisiones a nivel empresarial, y eso le empezó a dar tantos problemas, poco a poco ya ahí la empresa iba y perdiendo la vitalidad porque ella que estaba al frente no tenía el liderazgo porque había en casa un problema que la jalaba emocionalmente muy fuerte. Así que cuando empezó ella a hacerme caso con algunas cosas que le fui recomendando, prácticas de cómo mejorar esta organización, todo ese tema le ayudó tanto que esta mujer después me comentó, Jorge, hoy no sabes cuánto me ha ayudado. Empecé a tomar decisiones personales, familiares, y ahora no es la cosa a la perfección, pero ha mejorado tremendamente y eso me ha permitido poder en el trabajo enfocarme de manera más libre. Así que bueno, les aconsejo en esto, tengan en cuenta, acá me hacen otra preguntita, vamos a ver, el factor tiempo es absorbido por la carga de las tareas del hogar y laboral, no se avanza, ¿esto se mantendrá por largo periodo o es así porque es el inicio del trabajo remoto y debemos acomodarnos? Miren, eh, en general les digo una cosa, el tema de la nueva realidad es algo que no sabemos totalmente cómo va a ser, y yo no les puedo decir cómo va a ser, pero en realidad lo que sí les puedo decir es que la tendencia general, y esto en varios países se está dando, bueno, y de hecho con el avance de la tecnología aún más, cada vez va a haber este tema de trabajo remoto, trabajo de teletrabajo, porque es cierto que hay una realidad, a veces se pierde muchísimo tiempo, y más todavía en una ciudad aquí como Lima, ¿no? Por el tráfico que vivimos, ¿no? En todos los viajes que hacemos, a veces hasta el trabajo. Pérdida de tiempo, estrés por todos esos viajes, ¿no? Y eso generalmente de verdad es un desperdicio. Ahora muchas veces hay mucha gente que me ha comentado, yo en casa organizándome bien, tratando de delegar bien las tareas, he podido rendir mucho más. Y eso depende, sí es cierto, de una autodisciplina, depende de trabajar con objetivos claros, que uno se los va poniendo, de hecho, con los directivos nuestros que nos van poniendo qué objetivos, pero trabajando de una manera, por supuesto, que podamos ir lográndolos en forma gradual, y sí es clave delegar, insisto en delegar. No podemos avanzar por la carga de tareas del hogar, hay que saber delegar, empezando por los hijos, y vuelvo a insistir, hay hijos que ya pueden hacer muchas cosas y no se las delegamos, y eso es un error. Me sorprende, por ejemplo, hablando con muchos padres, le digo, pero tu hijo ya tiene no sé cuántos años, y el chico, los padres a veces le terminan tendiendo la cama, le preparan el desayuno, le hacen la comida, le hacen todo, le lavan la ropa, es decir, todas esas tareas que ya el hijo se la podría hacer, terminan siendo recarga para los propios padres. Bueno, eso es un problema de falta de saber delegar. La sobreprotección nos perjudica totalmente, porque de hecho vamos a terminar estresados con cuadros de estrés tremendos, ¿no? Que no nos va a ayudar, por eso que yo insisto en esto. Y en casa nos ayudó a poner bien clarito las tareas, todos, padre, madre, chicos, cada uno con sus responsabilidades. De esta manera, la casa es un equilibrio donde todos somos un equipo, como les puse el video al inicio, y no se recarga sobre uno solo las responsabilidades. La vez pasada, lo cuento como anécdota, tengo un hijo de 10 años, preparó la comida y me alegró mucho porque, bueno, hizo todo un mayor esfuerzo, le salió lo mejor posible la comida, pero me contaba, papá, mira qué bien. Y yo lo alenté mucho, y porque es importante el estímulo en los chicos para que ellos se sientan protagonistas, pero eso es importante. Que no importa que lo hagan a la perfección, lo importante es que lo hagan. Por eso, padres, insisto en delegar. Te vas a hacer un beneficio a ti y le vas a hacer un beneficio a los hijos, porque de esa manera también los estás formando para ser autónomos, porque los padres tenemos que educar a los hijos para que no me necesiten.
Bueno, ¿qué más? A ver, me preguntan, a ver, síganme haciendo preguntas, por favor, todas las preguntas que me quieran hacer a través del chat, escríbanmelas a través del chat, de esa manera voy respondiéndolas, por favor, con todo gusto las voy respondiendo y vamos ahí avanzando también. ¿Está bien? Vamos a ir avanzando. A ver, todas las preguntas que me quieran hacer a través del chat, con toda confianza, y voy respondiéndolas en la medida que me las van haciendo todas las preguntitas. Muy bien. Vamos a ver, aquí me preguntan una consulta también aquí importante. Es, claro, a ver, ahora la voy leyendo, igual vayan escribiendo en el chat, con todo gusto, por ejemplo, las empiezo a responder. Vamos, a ver. Preguntas pueden ser del ámbito personal, pueden ser al privado, no voy a mencionar el nombre para con toda libertad preguntar. Pueden ser en el ámbito laboral también, alguna pregunta puntual de lo que están haciendo, o también algún ámbito familiar, también no hay problema, con toda confianza, cualquier pregunta que me quieran hacer, yo se las voy respondiendo en esta última parte. Magister. Sí. Sí, solamente para hacerles una breve aclaración a los participantes, por favor, los que no tienen o los que no están con su nombre completo en su usuario, por favor, hacerlos a través del chat o escribirlos a través del chat para poder consignarlos en la lista, por favor. Sí, gracias, Luis. Me preguntan aquí cómo establecer el control al personal sin estresarlos. Bueno, generalmente te voy a decir una cosa a la que me escribió esto. El control al personal no es las nuevas pautas de liderazgo en general, ¿no? Hoy en día, cada vez se habla de un liderazgo, de un líder coach, de un líder que está ahí, digamos, atento al personal. No impone, no controla, sino busca autonomía, busca que el personal vaya desarrollando autonomía. Por esto que ese tema del trabajo en función a objetivos, este tema de, digamos, por objetivos, cada vez se ha hecho muy común en muchas empresas, ya se están incorporando en otras, digamos, ¿no? Porque es importante que se trabaje, digamos, con ciertos objetivos, pero que se vaya de alguna manera. El buen líder lo que hace más que controlar es motiva, se ocupa. Por eso hoy pienso que el verdadero papel de un jefe, digamos, ¿no? De uno que está de un cargo, digamos, directivo, más que controlar es un tema de contacto. Le llaman el líder transformacional, porque es un líder que inspira, que contagia, que anima, que tiene trato personal, individual. Esto es muy importante, porque si es solamente un líder que controla, entonces no es un verdadero líder, porque es decir, hay que estar ahí constantemente en contacto, preguntando, incluso a veces yo les digo a los jefes, cuando tengo que dar alguna capacitación para directivos, tú preguntas a tu personal cómo están, tú preguntas cómo está su familia, o en qué le podemos ayudar, cómo está el nivel de estrés en ese personal. Es decir, definitivamente una persona que está con una carga fuerte de estrés no va a rendir bien. Y esto se los digo a todos los que quizás me están escuchando, algunos directivos, es importante tener en cuenta esto, es fundamental. El entender que con quienes tratamos son personas. A veces uno cree que son robots que uno puede, digamos, darles, ¿no?, así responsabilidad. No, uno tiene que entender que son personas y es fundamental atenderlos con esta visión. Muy bien, ahí me han levantado la mano. ¿Quién quiere hablar, por favor? Con toda confianza. O si quieren hablarlo, o por el chat, con toda confianza, me escriben y yo se los respondo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, por favor, con toda confianza. Me puede activar el micrófono y me hace la preguntita y yo se la respondo con mucho gusto. Si no, sigo leyendo las preguntas que me van haciendo aquí en el chat. Muy bien. Hola. Sí, bueno, voy haciendo la pregunta, a ver, y cualquier cosita, la persona que quiera hacerme la pregunta también vía micrófono me la puede hacer.
¿Cómo hacer con mi hija de 20 años que está todo el día en su habitación con lo de sus clases de la universidad? ¿Se lo permito? Yo te digo una recomendación para los padres que tenemos ya hijos grandes, chicos en general, pero sobre todo los grandes que a veces tienden a aislarse y a meterse en la habitación. Mi sugerencia es que no se aíslen totalmente. No es sano para el hijo. Miren, hay muchos casos de chicos con depresión, con problemas de estrés fuerte también, pero eso también porque estos chicos se encierran en un mundo tecnológico, virtual, en una pantalla que no es conveniente que estén todo el día, aunque a veces sí es cierto que hay muchas clases donde tienen que estar horas y horas, pero yo aconsejo que no se aísle totalmente, tienen que tener contacto en el momento del desayuno, el almuerzo, la cena, esos momentos de convivencia no es una opción. Yo creo, yo lo pondría como una oportunidad para poder más bien con ellos y conversar y unirnos más todavía como familia. Yo creo que algo que tenemos que ponerlo bien claro dentro de la convivencia familiar. Aparte necesitamos saber también cómo está y a veces hay una realidad, hay muchos chicos que se quedan hasta horas tarde de la noche, tarde, sin control de los padres, y eso es producto, consecuencia de insomnio. Hay muchos casos de insomnio que está habiendo ahora en este tiempo, sobre todo en jóvenes. Me preguntan aquí, bueno, vamos a responder otras preguntitas más. Muy bien, gracias por todos los que van escribiendo aquí. Vamos a ver, alguna preguntita más que quieran hacerme. ¿Cómo no estresar? Dice, ¿cómo motivar a trabajar a aquellos compañeros que tienen un padre con COVID? Gracias por la pregunta. Bueno, es un desafío porque de hecho tienes un familiar con COVID, no es fácil afrontar esta situación. Hay que ayudarles a que ellos, por un lado, es importante el trabajo personal del jefe con ese compañero, con ese colaborador, que tiene que estar, digamos, constantemente en comunicación para ayudarlo emocionalmente, sobre todo, o darle todos los recursos de algún profesional que pueda darle una ayuda, porque de hecho necesita un sostenimiento emocional, pero también ayudarlo a que a pesar de esta situación adversa, ¿no?, que está pasando, siempre uno puede adquirir la fortaleza necesaria para poder enfrentar. Todo desafío en la vida es posible enfrentarlo cuando uno va viendo, digamos, en medio de una crisis, ¿no?, en una situación dura, todo uno le puede dar un sentido a eso, digamos, para poder sobrellevar la carga y sea menos dolorosa de lo que es, ¿no? Entonces uno tiene que aprender, por eso es importante la comunicación, es importante escuchar. Yo diría que el hecho solamente de que un compañero llame a escucharlo ya es bastante, porque a veces hay necesidad de catarsis, hay necesidad de votar cosas. Entonces, entre compañeros, un acto solidario es importante estar preguntándonos unos con otros, ¿cómo estamos? Te llamo para preguntarte cómo estás, así es una forma de animarnos, y si tenemos algún compañero que tiene esta situación, más todavía, escucharlo, animarlo, y eso es fundamental para su vida personal. ¿Cómo no estresar a mi hijo cuando delego sus tareas y se siente recargado al no salir? Bueno, es que a la vez de las tareas, te voy a decir en general, es importante que el hijo se sienta protagonista, aunque no lo creas, esto desarrolla mucho su autoestima. Por otro lado, necesitan también tiempos de ocio para jugar, ya habíamos dicho, son necesarios. No demasiada pantalla, ojo con la pantalla, que la pantalla en exceso más bien genera más ansiedad, y yo diría que hay que sustituirlo con otras actividades. Sí recomiendo a todos, les recomiendo en el ambiente de casa, ponga música. Yo recuerdo hace muchos años, dimos una conferencia, lo recuerdo con mucha gracia, aquí en la Corte Superior de Justicia, y estaba, bueno, uno de ellos era en ese tiempo presidente de la Corte, y el tema era el liderazgo en la justicia, y una de las cosas que habíamos recomendado era la importancia de la música clásica para ayuda, digamos, ¿no? Por un lado, a, a, a quitar interiormente a veces, ¿no?, el estrés o la ansiedad que uno pueda tener, y a la vez también nos va sensibilizando para poder escuchar y agudizar ese oído, para poder escuchar mejor y tener más fineza para captar a veces los sentimientos del otro. La música clásica es muy importante y ya está comprobado que ayuda mucho. Hay que ver, elegir buenas músicas, ¿no? Pero, por ejemplo, le aconsejamos, y él, nunca me olvido que una vez visito ahí la Corte, y él me dice, Jorge, mira, y entré a la oficina y había puesto música clásica, y todo, casi no sé si todos los días los, los tenía los colaboradores suyos con música clásica,
pero me alegró mucho esto porque él se había dado cuenta que era importante inculcar esto. Yo te lo digo esto como un consejo, es decir, pon música que ayude a tus hijos también a escuchar una música que los ayude a serenarse y a tener también esos ambientes más relajados, también es fundamental. ¿Por qué el Poder Judicial no implementa la asistencia psicológica para la salud mental de los trabajadores remotos, como si lo señala el MINSA, servir? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, eso es un tema que lo has hecho público, ahora ya es una cuestión que el mismo Poder Judicial vea, pero sí es fundamental. Yo cada vez, bueno, esto no es un dato mío, el tema de salud mental es un tema fundamental, y hoy más que nunca. En estos tiempos yo lo estoy trabajando mucho, este tema de salud mental a nivel de las empresas, y veo que es necesario y cada vez va a ser más necesario. Así que totalmente de acuerdo. ¿Qué podemos hacer si tenemos presión en el trabajo remoto debido a la carga procesal? Respecto a la presión que tenemos en el hogar, clase de nuestros hijos, en mi caso bebé de 3 años, cocinar, ordenar, limpiar, e incluso no tenemos tiempo ni para uno mismo. Bueno, yo creo, y vuelvo a insistir, quizás entraste, yo estuve comentando esto durante hay una, perdón, me dicen si hay atención psicológica al que me hizo la pregunta, ¿no? Dentro de la parte del Poder Judicial, había que averiguar bien, ¿no? Pero si hay atención, se ofrece, dice, a través del correo. Así que, bueno, cualquier cosita, que pónganse en contacto, que sí existe. Y se brindan los números, dice, para esta atención. En el tema del tema de la atención, tú que me hiciste esta pregunta, yo sí te diría, mira, por ejemplo, hay muchos casos, esto han hecho muchos casos de gente en Europa que ya hace buen tiempo vienen atrás trabajando, incluso con bebitos, con niños pequeñitos, ¿no? Pero algo que ellos comentaban como testimonio que les ayudó muchísimo es el tema de estos temas que yo les mencioné hoy día. La organización es la clave. Hay que ver cómo durante el día, el tema de los niñitos, digamos, ¿no? Cómo dividirnos las tareas, cómo hacer que realmente entre nosotros nos vayamos cubriendo para esos espacios. Y acuérdense que sí es importante establecer los horarios en los hijos. Por ejemplo, si uno le establece un horario, yo lo he visto esto desde chiquititos con mis hijos, qué importante que tengan un horario para dormir. Por lo general, cuando un niñito ya desde el año se acostumbra a un horario de dormir, pueden dormir de corrido, pero todo es una cuestión de irle fomentando estos hábitos. Cuando uno le va fomentando hábitos a los hijos, hábitos de sueño, de descanso, y hábitos también, por ejemplo, durante el día, eso es fundamental. Ahora, es cierto que un bebé durante el día te absorbe bastante, por eso yo insisto en esto de que hay que ver cómo establecer horarios para que durante la noche y durante la mañana, en lo temprano, podamos aprovecharlo para avanzar todo lo mayor posible. Sobre todo los que tengamos más comodidad de la mañana, hacerlo bien temprano, está confirmado, esto ya por muchos estudios que han hecho, el horario ideal para dormir, donde uno descansa bien, es de 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Mucha gente opta a veces por levantarse bien temprano y aprovechar todo lo que pueda hasta que los hijos descansen y descansar temprano también, y de tal manera aprovechar el día. Es decir, es cuestión de cómo te organices. Te estoy dando ideas, pero no significa que esto sea así. Cada uno tiene que ver en la práctica cómo lo va haciendo de acuerdo a su realidad. Y esto es algo que yo sí les digo. Cuando uno pone hábitos a los hijos, esto te trae más descanso a los padres. No es cuestión de que nosotros nos adaptemos al horario de los hijos, sino que los hijos se adapten al horario nuestro. El horario se lo establecemos los padres y se lo vamos formando en hábitos para que de alguna manera ellos vayan adaptándose a esta realidad. Bueno, muy bien, gracias por tu pregunta. ¿Por qué también hay que entender que ellos, lo pregunto porque porque también hay que entender que ellos también tienen responsabilidades, pero a veces confunden la confianza que uno les brinda, el buen trato, y no cumplen con sus funciones? Sí, gracias. Muy bien, gracias. Es cierto. Muy bien, es cierto. Es cierto que yo lo digo en general, un buen liderazgo tiene que basarse en la confianza, pero a veces es cierto que no se cumple del otro lado de manera correcta, pero yo les digo, sí, en general había que lograr que todo lo que uno les vaya dando sea por objetivos que vayamos teniéndolos para que esos objetivos se vayan reportando en la medida que uno vaya avanzando, digamos, ¿no?
las semanas y todo, pero siempre es importante, sí, el tema del contacto, la motivación, el estar ahí, el estimular, todo eso es fundamental. Gracias, se aísla mucho, tomaré en cuenta su recomendación. Muchas gracias, gracias a todos los que han ido preguntando. ¿Cómo podremos adaptarnos al ritmo de trabajo desde casa mientras dure esta emergencia? Bueno, ya les dije estas recomendaciones, háganlas, van a ver que les va a servir muchísimo. Todo está en todos estos 5 puntos que vimos durante la conferencia. Yo les aconsejo pónganlo en práctica, todos esos 5 puntos que se los mencioné. No se olviden de que, aunque algunos me dicen que no hay tiempo para uno, yo sí creo que aunque sea un tiempito pequeño, es importante, porque en la medida que tú estés bien, que cuides bien tu vida personal, tu descanso, tu alimentación y todo eso va a ayudarte de alguna manera a rendir mejor en las otras áreas de tu vida. No la descuides. Yo lo he visto en mi propia vida que cuando, por más que uno trabaje a veces muchas horas, ¿no? Si uno concilia bien este trabajo desde casa con el horario de la familia y todo y el tiempo personal, es posible hacerlo. Yo se los digo no por teoría, se los digo de manera personal. Tengo una familia grande, tengo 4 hijos, tengo una cuestión aquí, pero yo lo he visto que cuando uno va trabajando en equipo y vamos ayudándonos en equipo, digamos, las cosas son mucho mejor y resultan más digeribles para cada uno de los miembros de la familia. Los horarios del trabajo remoto muchas veces no son respetados. ¿Cómo lidiar con esto? Es estresante. Bueno, este tema hay que mirar cómo lo vas llevando. Si me preguntas el horario del trabajo remoto, es importante que tú lo vayas estableciendo también. Vuelvo a insistir, no sé cómo lo están manejando en la actualidad con ustedes, pero sí es importante que tengan en cuenta esto, que uno tiene que adaptarse a la realidad de uno. Por eso es importante la comunicación con los jefes, para hacerles ver también que uno está en constante, digamos, con una dinámica que el jefe tiene que entender. La comunicación es importante, porque si yo del otro lado no le voy comentando cómo es mi realidad, los jefes a veces pueden pensar que uno tiene mucho tiempo, pero en realidad quizás no se ponen en el pellejo nuestro, puede pasar eso. Y pasar a esto, digo, por eso es importante la comunicación. La comunicación, comentar, hablar, pedir, decir, para que de tal manera podamos llegar a un acuerdo en cuanto al trabajo y cómo lograr que se lleve de la mejor manera. Cómo estimular al personal a que deben tener iniciativa y tratar de solucionar lo que se le presenta y no solo que se limiten a esperar que uno les indique qué hacer. Está muy bien la pregunta, es importante. Bueno, yo generalmente pienso que en esto una de las funciones del líder transformacional es esta, ¿no? Que tiene que haber con no tanto darle las soluciones al personal, sino que él mismo se vaya acostumbrando a pensar las soluciones, porque ese es el verdadero liderazgo, no el que hace o el que hace todo, sino el que ayuda, el que hace que el otro piense. Por eso que la comunicación es importante, escuchar es importante, hay que hacer preguntas claves, ¿no? A ver qué piensas, cómo crees que debemos solucionar esto. Entonces, de tal manera que uno no malacostumbrar a veces, ¿no? Porque generalmente a veces uno malacostumbra, digamos, a que uno siempre les solucione los problemas, cuando en realidad deberíamos acostumbrarnos, y esto es importante para todos, como una forma de crecer, también de crecimiento personal, volvernos autónomos, porque eso demuestra mucho, de alguna manera, madurez en uno, en capaz de ir solucionando los problemas del día a día y buscarle, darle soluciones. Y en esto es fundamental, ya vuelvo a insistir, la comunicación, estimular que la persona, cada uno vaya pensando en soluciones y no quedándose en una posición pasiva, que eso a veces puede pasar. Entonces, el pensar es una facultad fundamental, todo tiene solución, hay cosas que tienen solución inmediata, otras no, hay que mirar también, esa es una realidad que hay que saberlas contemplar. ¿Cómo no es sano cuando tenemos que asistir a nuestros hijos en sus clases virtuales y a la vez tienen que trabajar remoto? Por ejemplo, asistir a una audiencia en el mismo horario de las clases de tu hijo, siendo la única lectora que hay en tu domicilio, que me recomienda, por favor. Bueno, te agradezco por tu pregunta, muchísimas gracias. Y es cierto que hay que a veces momentos donde uno tiene que ver qué solución le voy dando a estas situaciones que son difíciles. Miren, yo te lo digo con todo cariño, se lo digo a todos. Ante un problema,
uno tiene que, primero, darse cuenta que todo problema tiene una solución. Miren, yo tengo mucha gente que está en una situación muy dura, ha tenido no sé cómo ingeniárselas para conseguir otros medios, laptop y a veces buscar, no sé, de alguna manera, ver herramientas para poder salir adelante. No digo que sea tu caso, pero digo que en general a veces uno tiene que ver las formas cómo salir en medio de esta situación de trabajo remoto, pero sí es importante definitivamente la logística. Una de las cosas que uno tiene que darse cuenta es que dentro del ambiente de trabajo en casa necesitamos la logística necesaria para trabajar, para que de tal manera tanto tu hijo como tú tengas esa independencia y no cruzarse en el tema de este trabajo, ¿no? Por eso es importante esto, pero vuelvo a insistir, ante los problemas es buscarle la solución. Yo creo que, miren, nos reíamos a veces, como decíamos con mi esposa, cuántas cosas nos han venido ahora en este tiempo de necesidades y hemos sido creativos para ver cómo nos agenciábamos de cosas que no teníamos en casa, pero uno siempre puede, y para eso hay que comunicar primero, comunicar a los jefes, a todo, ¿no? Y a la vez también ver medios, a ver cómo voy a poder conseguir lo que me falta, ya sea una laptop, ya sea un equipo, ya sea, no sé, un micrófono, lo que sea, de tal manera que uno tiene que buscar formas y siempre darse cuenta que todo tiene una solución. Ahora, generalmente, cuando uno se estresa es porque a veces uno se queda con el problema, pero no busca la solución, y eso es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Nos quedamos con el problema y como decía ese estudio que les comenté, ¿no? El 90% de los problemas, es decir, no son problemas a veces, un alto porcentaje son cosas que a veces adentro nos hacemos un mundo y no le buscamos la solución, y a veces la solución está ahí. Hay gente a veces en algunos trabajos que me decían, había, por un tema de comunicación, había un compañero que tenía otra laptop en casa que le sobraba, y una cuestión de una llamada, y a veces el otro le decía, pero por supuesto, te la hago llegar, hasta en cosas sencillas. Yo les digo, no digo que este sea el camino, pero a veces hay tantas cosas que uno se puede ir buscándole formas de solucionar las cosas para poder salir adelante en medio de la crisis. Vamos a ver, aquí me dicen si hay atención psicológica, gracias. Sí, por el grupo WICE, dice acá, ¿no? Hablaba de un programa de salud mental para todos los trabajadores, no para casos específicos. Ah, bueno, gracias Herbert también por tu compartir. Muy bien, vamos avanzando aquí. El trabajo todos los días de las 8 hasta las 5 con el refrigerio de 1 hora, y me dicen preguntas aquí. A eso sumar que el trabajador tiene que acondicionar su hogar para hacer el trabajo, deberá poner la energía eléctrica, internet y otros. Bueno, conversen. Yo no digo que sea esto, pero conversen, lleguen a un acuerdo cómo va a ser, pero en general te digo una cosa, tú tienes que sacar en cuenta a veces cuánto se gastaba antes en tiempo, en dinero, en los viajes, en el tiempo del tráfico. Honestamente, sí es cierto que hay una realidad remota que no es fácil, hay gastos, pero hay que ver también, por otro lado, cuánto tiempo y energía uno se gastaba a veces en todos esos viajes largos, y es un tiempo a veces donde que tenía que muchas veces en comer, a veces, ¿no? Y otros gastos más que uno va sumando, y uno tiene que mirar que a veces uno, yo no digo que esto no sea fácil, lo estoy diciendo que ya es una realidad, como lo vuelvo a insistir, que en muchos países se está dando, y alguno cree que esto quizás ya no va a darse más. La tendencia, les voy a decir una cosa, cada vez va a ser más a un trabajo, si no es totalmente remoto, a un trabajo mixto, porque yo veo que esto cada vez más va a ser una realidad donde ya se está viendo en muchos países en Europa y en otros continentes, y aquí en América cada vez más. Así que en esto uno tiene que saber cómo adaptarse a esta nueva realidad, porque miren, ahora con la tecnología, si uno dice no tenemos toda la tecnología suficiente, es porque nosotros tenemos que darnos cuenta que se necesita que cada casa tenga la tecnología necesaria, porque es la realidad de este tiempo que nos ha tocado vivir. Sin tecnología no podemos salir adelante. Si no tenemos una tecnología, no vamos a salir adelante. La verdad, yo se los digo con todo cariño, uno tiene que saber adaptarse. Yo le digo, ¿cuánta gente hoy en día me ha dicho, Jorge, la verdad es que no me ha sido fácil adaptarme a toda esta nueva realidad? Sí, porque es cierto, a veces rompen ciertos esquemas interiores, pero yo les digo a todos ustedes con mucho cariño, es una oportunidad que la vida nos da de aprender. La vez pasada una mujer
me decía, mira Jorge, ahora soy un experto en la tecnología porque ya me incorporé y he tenido que adaptarme con esta realidad. Bueno, yo te felicito porque es una realidad, vuelvo a insistir, los tiempos se nos vienen con esta nueva realidad, que hoy se habla de liderazgo virtual, se habla de e-leadership, se habla de comunicación virtual. Ayer estuve dando una conferencia a directivos de varias empresas sobre liderazgo virtual, sobre comunicación virtual, y es algo que tenemos que irnos dando cuenta. Es la nueva realidad que uno va a tener que saber cómo llevarla, y si es posible, porque si no hubiera sido posible, miren, en otros países uno lo he conversado con gente que me decía, Jorge, nos hemos adaptado y ha terminado siendo muy productivo. Primero que nada, muy beneficioso cuando uno realmente lo sabe organizar bien y los hijos terminan muy beneficiados porque uno no los desatiende. Más bien anteriormente pasaba lo contrario, uno andaba a veces muy adicto al trabajo y no tenía ni contacto con la familia y estos hijos son los que más sufrían a veces el abandono o la ausencia nuestra. Vamos a ver, ya terminamos entonces, bueno, les agradezco de corazón a todos. De verdad les agradezco de corazón. Espero haber sido lo más claro posible y haber sido lo más ameno, porque les voy a decir una cosa a mis queridos compañeros del Poder Judicial. Los animo a que no nos desanimemos ante esta realidad, que yo sé que no es fácil, no estoy diciendo que no sea fácil, pero les digo una cosa. Cuando un aprendizaje en la vida, cuando es algo nuevo, es fácil. Nada es fácil. Cuando uno va agarrando la organización necesaria, cuidando muy bien la vida personal, la vida, todo es posible. Yo me sorprendo cuánta gente he entrevistado yo personalmente que ha terminado muy favorecida. Ahora, sí es cierto que a veces hay que implica muchas veces, ¿no? Todo un desafío, porque, por ejemplo, yo les hablaba de autoridad. Qué importante es la autoridad. Por ejemplo, hay muchos que me decían, claro, ahora me doy cuenta que cuánto tiempo he perdido de no haber puesto horarios a mis hijos, de no haber puesto autoridad en casa, porque si uno tendría la casa con más orden en estas cosas, definitivamente se van a dar cuenta que las cosas son mucho más fáciles. Y no se los digo porque me ponga como ejemplo, pero en muchas cosas en casa, aquí, como profesional que soy, que vengo ya trabajando mucho tiempo atrás, se nos ha dado esta gran oportunidad de poder como familia ver que el desafío está en organizarse, asumir liderazgo con los hijos. A todos se los digo, es una gran oportunidad de convertirnos en héroes anónimos de nuestras familias también. Miren, qué oportunidad que la vida nos da también de recuperar quizás ese liderazgo con los hijos en casa, de tomar ese contacto personal. Yo los invito a todos los que tenemos hijos, qué bueno, acuérdate que la empresa más importante es tu familia. Y es cierto que tienes ahora que lidiar con 2 empresas ahí, ¿no? 2 trabajos en casa. Se puede. Confía en que vas a poder, organiza tus tiempos, ve bien cómo vas a aprovechar el día, tanto con el trabajo, pero también con la vida familiar. Traten de distribuir bien las tareas, que todo sea un equipo. Es más fácil cuando es un equipo que cuando cada uno juega su propio rol de manera independiente. No te cargues demasiado, pero asume ese liderazgo. Acuérdate, eso es algo que nunca van a dejar de valorar a aquellos que te están mirando todos los días, que son tus hijos. Que en medio de las dificultades, de las exigencias del día a día, tú has sacado coraje de adentro, has sacado energías de adentro que te han permitido salir adelante en medio de cualquier situación. Así que yo los animo, queridos amigos, con todo cariño, me voy terminando y diciéndoles, ahí les estoy dejando un teléfono, también si alguno con toda confianza necesita alguna asesoría, alguna forma de contactar, si les puedo ayudar, yo con mucho gusto estoy dispuesto a ayudarlos a todos y a darles un soporte en lo que puedan necesitar. De verdad agradezco mucho a todos por haber estado atentos a esta reunión tan linda, de verdad, me alegra de corazón que puedan haber sido pacientes también en esta hora y media que ya hemos estado conectados, ¿no? A todos, yo les invito a que por favor, si ahora prendan la cámara, yo los pueda ver y los pueda saludar aquí desde casa a todos ustedes, queridos amigos de la Corte Suprema. Por favor, a ver, los quiero ver a todos muy bien, qué alegría verlos. Un gusto, de verdad, un gusto. Acá lo voy saludando desde casa, lo voy saludando. Mucho gusto. Bueno, mucho gusto a todos los que voy viendo. Gracias a Tilio, Lim, Brian, Carlos, todos, Adeli, Laura, María Elena, Luis, Carlos, Daisy, gracias a todos por haber estado en este tiempo y haberme tenido paciencia.
en esta hora y media. Miren, con cariño se los digo, mis queridos amigos, los animo, y con esto voy terminando, los animo a que tengan en cuenta dos cosas, o tres cosas. Fe, confianza en ustedes mismos, porque hay una cosa que ha demostrado el ser humano siempre en momentos de crisis y en momentos de dificultad. Es que adentro tiene algo que es fundamental, es un destino de grandeza. En medio de cualquier prueba y en cualquier dificultad, podemos mucho más de lo que creemos que podemos. ¿Me escucharon lo que dije, no? Podemos mucho más de lo que creemos que podemos. Acuérdense esta frase, yo puedo mucho más de lo que yo creo que puedo. Y si la pueden repetir desde su casa, mejor. A ver, todos digamos, yo puedo mucho más de lo que yo creo que puedo. Vamos, díganlo. Vamos, yo puedo mucho más de lo que yo creo que puedo. Muy bien, a ver, de nuevo, así, con todo el ánimo. Yo puedo mucho más de lo que yo creo que puedo. Muy bien. Yo puedo mucho más de lo que yo creo que puedo. Confianza en ti, mis queridos amigos, podemos mucho más. Y otra cosita también, confianza en los hijos, ellos pueden mucho más. Vuelvo a insistir en no sobreprotegerlos, más bien prepararlos para la vida. Ellos, en la medida que los preparemos independientes, libres, van a dar cuenta que es la mejor herencia que los podemos dejar, educarlos para que no me necesiten. Confíen también en ellos. Y otra cosa, confíen también en los que confían en ustedes, que sus, en este caso en el trabajo, los que están con ustedes, sus jefes y todo. Tratemos de hacer lo mejor que podamos, de unirnos, porque yo creo que la unidad ayuda a que todo se pueda llevar más adelante. Una buena comunicación, el estar unidos, una buena comunicación permanente. Así que los invito, confianza en ustedes, podemos mucho más, confianza en los hijos, confianza en la familia, y confianza también en, ¿no?, los que confían en nosotros, que son los trabajos nuestros. Así que, bueno, gracias a todos, gracias de corazón, un gran abrazo aquí a la distancia. Y gracias también a la Corte por la invitación, a Angélica Soto y a Luis Contreras por esta gran invitación que me han hecho, y ha sido de verdad un placer haberlo servido en esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Magíster Jorge.